Entonces, para continuar ya con uno de los conceptos que es fundamentales para diseño de miembros de compresión, que depende básicamente una buena parte del comportamiento de cómo van a estar los elementos de compresión, es el tema de la longitud efectiva. Cuando nosotros estamos trabajando miembros que van a estar sometidos a alguna compresión, en su mayoría de casos, pues va a ser columnas, como bien sabemos, pero también si estamos diseñando sistemas embrizados, seguramente en alguno de los momentos en el cual esté trabajando la pieza con movimientos laterales, puede llegar a estar sometida esta misma pieza precisamente a esfuerzos de compresión. Entonces, hasta ahora, pues ya hemos revisado que el tema de la esbeltez juega un papel muy importante, es decir, cómo va a actuar mi longitud sobre mi radio de giro, siempre el radio de giro menor, porque pues obviamente vamos a regirnos al escenario más crítico o el radio de giro menor, es decir, donde pudiera pandear la columna o el miembro sometido a compresión, pero también depende mucho de cómo van a estar los apoyos de esta pieza. Si se recuerdan de la última clase, pues habíamos visto que había un módulo tangente variable, que básicamente es un, un semejante a un módulo de elasticidad, pero que este obviamente pues va variando conforme va variando la deformación versus el esfuerzo en la pieza que estamos analizando. Entonces, cuando ya nosotros salimos de ese rango en el cual el comportamiento es todavía elástico, empieza a actuar un módulo de elasticidad que es semejante al módulo de elasticidad tradicional del que ya conocemos, pero más bien este se llama pues módulo tangente variable, E sub t. ¿Sí? Nuevamente, esto pues ya va a empezar a actuar cuando nosotros estamos hablando de eh, ya esfuerzos en el rango plástico, en elástico. Con lo cual pues se podría cumplir esta parte. Recordarles también que cómo saber si estamos trabajando sobre columnas que fuesen cortas o largas, con la longitud sobre su radio, pues obtenemos la esbeltez y ahí determinamos si va a ser una columna corta o una columna larga. Pero esta longitud que nosotros introducimos dentro de esta relación de esbeltez, este lambda, básicamente se va a ver influenciado sobre en realidad la longitud efectiva. Quiere decir, valga la redundancia, la longitud que puede estar sometida a esa deflexión. Se espera que dependiendo de cómo están los tipos de apoyos, así vaya a ser como pudiera cambiar la columna ante cargas bastante considerables. Dependiendo de qué tipo de longitud nosotros fuéramos a tener, se puede llegar a determinar algo que se llama carga crítica. Entonces, el día de hoy empezamos viendo dos temas importantes. Uno de ellos pues, va a ser entonces lo que sería la carga crítica, P sub CR, para que puedan anotarlo por favor. Y otro pues sería la longitud que nosotros vamos a estar utilizando. Pero ojo, que esta longitud, pues nosotros, si ahora pues, nos vamos a este último recuadro, nosotros siempre vamos a tener un K, perdón, por L. Si se recuerdan, ojo que lambda es L sobre R. Pero en este caso, nosotros tenemos ahora un multiplicador a la L. Perdón. Este multiplicador básicamente lo que está modificando, como vimos en esta diapositiva, y vamos a tener una longitud actuante sobre su radio de giro menor. Entonces, cuando nosotros tenemos secciones que uno de sus ejes es pues, más débil, que tiende a suceder en perfiles W, pues obviamente, si se dan cuenta, y por favor enfoquémonos en esta imagen, si ustedes notarán, en esta imagen, en este esquema, está rotando la fuerza, perdón, la pieza está rotando debido a una fuerza externa, la cual seguramente fue aplicada en el centro. Pero sucede que cuando la carga empieza a exceder
obviamente, el rango permisible, debido a que es una columna larga. A ver, ojo, ya no estoy en este rango, sino que ahora hablemos de que columnas largas van a ser las que vamos a tener nosotros en la mayoría de casos. Es muy raro que nosotros diseñemos columnas especialmente cortas. Puede darse la situación, seguramente más de alguna vez va a suceder, pero un 90% de las columnas que probablemente podamos diseñar ya en el área profesional van a estar clasificadas como columnas largas. Porque precisamente al acero lo que hay que aprovecharle pues es esas grandes dimensiones que nos permite cubrir. Entonces, cuando nosotros no excedemos pues, el límite de esbeltez con un lambda inferior a 200, pues sí, mayor a 100, para que sea columna larga, nosotros debemos de tener especial cuidado que cuando va a estar aplicándose la carga a esta columna, ojo, ahorita solo es carga con presión, una carga sobre el eje longitudinal de la columna o de la pieza que está con presión. Pero en algún caso puede llegar a darse ¿cómo se llama? El momento en el cual se exceda esa carga que ya desfasa, ya saca a la columna de su rango elástico. Lo ideal fuera, pues, obviamente, ¿qué les digo yo? Si tenemos una columna corta, pues lo ideal es de que se comprima, como cuando nosotros ensayamos testigos de concreto, por ejemplo. Esa es una columna, pues actúa semejante a una columna muy corta, porque las dimensiones de su ancho respecto a su alto, que como sabrán es al doble, 1 a 2, generalmente el modo de falla es un, un colapso súbito en el cual se fisura el testigo, ¿verdad? Pero en el caso del concreto, del acero, perdón, cuando ya empezamos a tener columnas tan largas, lo que va a suceder es de que nosotros llegamos a tener columnas especialmente grandes y si nosotros no controlamos específicamente el tema del radio de giro, lo que puede suceder es de que y la forma en la que va a fallar es de que busca el radio de giro menor. Digamos de que aquí tenemos un RY, aquí un R sobre X, ¿sí? Pero sucede que para tratar de rotar sobre el lado del eje X, pues obviamente ¿cómo se llama? El radio de giro y la inercia que tiene en ese sentido es mucho mayor. Porque obviamente tenemos patines que tienen más área de acero y que está separada, pues obviamente a medio operante. Mientras que en el radio de giro en Y y su inercia que tiene en Y, pues es más débil. Porque, no, digámoslo así, el alma pues no cuenta porque está alineada sobre el eje. Y simplemente vamos a tener pues los patines que están tratando de actuar de tal manera que no se deflecte, que no pandee. Pero generalmente este radio de giro, que va a ser el menor, va a ser el sentido en el cual va a fallar la columna. En ese sentido es que va a pandear, porque es el radio de giro menor. Entonces, cuando nosotros combinamos las dos características, es decir, el radio de giro y la longitud, pero ojo, es la longitud efectiva, pues ya nosotros tenemos un denominador que pues obviamente lo vamos a elevar al cuadrado, digamos que lo tenemos en la parte inferior pues del cálculo de la carga crítica. Pi elevado al cuadrado es una constante. El módulo de elasticidad siempre vamos a utilizar el mismo material, que es un acero. Hablamos de que serían 200 megapascales. Así que ahí no hay variación. Y bueno, para que la carga crítica, digamos que para que se cumpla esta relación, la carga crítica, pues podemos ir ampliando, ir mejorando el área, con lo cual seguramente nuestra carga crítica va a aumentar. Esa es una de las opciones más lógicas. Si yo quiero tener un resultado de esta ecuación elevado, pues yo debería de aumentar el numerador. Pero también otra cosa que puedo hacer es controlar mi denominador para que no incremente. Básicamente es proporcional, ¿no? Si yo tengo un K por L dividido en R, todavía elevado al cuadrado, y este número empieza a aumentar, 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 el problema que voy a tener es de que mi carga crítica va a disminuir, por supuesto. Eso es
se logra observar, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos de realizar es de que debemos siempre de controlar cómo va a estar nuestro valor K, que sería el factor de longitud efectiva, es decir, y seguramente algunos se recordarán de sus cursos de diseño estructural, pero va a depender si está empotrado, si está articulado o está libre, de tal manera que eso hace que la columna pues pueda moverse en alguno de los sentidos. Vamos a ver un ejemplo bastante sencillo el día de hoy en este tema, pero también vamos a empezar a hacer un cálculo para una columna que esté en un sistema de marcos, por ejemplo. Porque ese es ese ya es un caso real, digámoslo así. Normalmente nosotros hemos visto esta tabla, ¿sí? Estoy seguro que ya en más de algún lugar la hemos visualizado. Y esta, ojo que, atención por acá, vamos a tener valores que van desde 0.5 hasta 2 veces el valor de la longitud efectiva. Quiere decir que numéricamente la longitud podría llegar a tener el doble del valor, ¿sí? No es de que sea el doble de alta una columna, sino que simplemente tiene tanta libertad como es el último caso. Digamos que si a esto le nombramos con ABC, DE, F, perdón, ustedes, ABC, DE, F. Si fuera el caso F, en el cual tenemos un apoyo articulado en la parte inferior y la parte superior está libre completamente, la columna tiene mucho rango para deflectarse. Imagínense, ¿qué seguro va a ser que esté apoyado de manera articulada? No es una columna del todo estable. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Y bueno, aquí ya solo faltaba pues, la explicación de la definición de la carga crítica, que está basada en la ecuación de Euler, ¿sí? En la cual, pues, utilizando una relación que se da en este comportamiento de la hipérbola, que es la que tenemos acá, se llega a determinar que en base a los criterios que hemos platicado, la longitud, el radio de giro, la elasticidad del área, la ecuación resulta terminando con este valor, 1.70. Pero sucede que ese valor se convierte entonces y depende, según pues, lo que se ha demostrado, de que esto va a ser lo que nosotros vamos a denominar como factor de longitud activa. Y no es más que teóricamente los valores que tenemos en pantalla. ¿Qué sucede con ellos? Que como pues bien platicábamos hace un momento, vamos a tener 6 escenarios diferentes en los cuales, si por ejemplo, que es uno, digámoslo así, es una de las características que podría tener el sistema de concreto reforzado, y es de que muchas veces los nodos son tan rígidos que casi se acerca a un comportamiento en el cual se podría, digámoslo así, con la inercia y el diafragma completamente rígido y otras características, casi se acerca a un empotramiento en la parte superior de la columna y en la parte inferior es mucho más fácil llegar a un empotramiento, ¿verdad? Que el acero. No quiere decir que no se pueda en el acero, pero tiene otros controles que tenemos que revisar. Entonces, ¿qué pasa? Que en las estructuras de concreto normalmente vamos a tener pues valores teóricos, ojo, son solo teóricos, es lo que nos da, si nos basamos en ecuaciones y demás es lo que nos resulta. Pero también vamos a tener los valores que van a ser los recomendados, ¿sí? Que sería pues la fila que está abajo. Entonces cuando nosotros tenemos bastante restringida la pieza, para que, digámoslo así, recuérdense que ya a estas alturas, en esta diapositiva, nosotros ya estamos revisando qué va a suceder con las columnas en un comportamiento postelástico. Entonces, cuando la carga empieza a incrementar, la longitud efectiva que va a pandear, si es de que estuvieran los dos extremos, empotrado arriba y empotrado abajo, pues se asume que solamente la mitad de la longitud es la que deflecta. Quiere decir de que la primera parte que está restringida en desplazamientos y en rotaciones,
no se va a mover, mantiene un 25% de la longitud acá abajo. Fijo. Otro 0.25 aquí en la parte de arriba, lo cual hace que solamente tienda a deflectar el restante del 100% de la longitud. Si ya le quitamos 2 veces el 25%, pues sería el 50%. Y sucesivamente vamos teniendo escenarios en los cuales, por ejemplo, podemos tener empotrado acá abajo, ¿sí? Esto sería empotrado, pero articulado en la parte superior, pues obviamente se entiende que una articulación, al no tener restricciones de rotación, puede generar un comportamiento más flexible. Entonces, el punto 5 que podía deflectar o pandear anteriormente, ahora vamos a tener un 70% ¿cómo se llama? Eh, pandeando, ¿ya? La longitud. Ojo que de igual manera, el valor recomendado cuando nosotros estamos trabajando en diseño, si es que fuera este el escenario, pero pues, de igual manera les voy a enseñar a calcular el día de hoy estos valores de K, sería de que en vez del 0.5 nosotros lo recomendable es que utilicemos 0.65. En el caso del inciso B, nosotros vamos a tener un valor teórico de 70% de longitud efectiva. Pero nuevamente lo recomendable acá es de que nosotros utilicemos entonces 0.80. ¿Sí? ¿Dónde podemos tener un 100% de la longitud efectiva? Si es de que en algún caso o estuviera empotrado abajo, ¿sí? O articulado abajo, pero tiene mucho que ver cómo va a estar la parte superior. Si está empotrado abajo, arriba debería estar completamente libre, ¿sí? Es decir, no debería haber ningún tipo de restricción. Por eso aparece el asurado encerrado en un cuadro, el cual quiere decir de que, si quieren verlo ustedes de alguna manera, como un péndulo invertido. Hay una masa concentrada en la parte superior y en la parte inferior, digamos que matemáticamente se logró empotrar, es decir, que se restringen rotaciones y desplazamientos. Entonces, la longitud efectiva ahí es del 100%. O también, si la articulación se tiene abajo y arriba. Como hay doble articulación, no hay restricción de rotaciones. Entonces, la longitud, ¿qué longitud puede pandear de una columna que esté en el escenario del inciso D? Pues toda, el 100% de la columna, toda va a deflectar. Ahora bien, sucesivamente pues vamos teniendo diferentes escenarios, como el caso que sería extremo pues en el inciso F, en el cual nuestra masa concentrada, sin restricción de, eh, ¿cómo se llama? Sin restricción de rotaciones, pero sí con restricción de desplazamientos. Pero aquí me hizo falta decir eso. Aquí está restringido solo para rotación. Digamos que esto no se puede, pero sí desplazamientos. Y en el inciso E está habilitado para desplazamientos y para rotaciones. Por eso es de que entre el C y el E tenemos una doble longitud efectiva. Y en el inciso F tenemos libertad en desplazamientos horizontales, pero no podemos rotar, ¿sí? Entonces también ese es uno de los escenarios más críticos y tal vez lo que más se puede notar es en el valor teórico de K a tomar. En el caso en el cual no se restringen ni las rotaciones ni los desplazamientos, ni siquiera es el doble, es el 2.10 el que nos recomiendan para el diseño, ¿sí? Y en el caso de donde sí se puede desplazar, más no rotar, sería entonces solamente el doble. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que seguramente ya habían visto esta tabla. Casi seguro. Ok. Vamos a ver. Pero ahora, ¿qué sucede cuando nosotros vamos a tener una columna, digamos, entre el punto B y el punto A? ¿Cómo debería yo de tomar ese comportamiento de longitud efectiva? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué se les ocurre?
No sería con doble articulación y Doble articulación. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Brian. Doble empotrado, ¿eh? Doble empotrado. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, pues, miren, ¿qué sucede en estos casos? En realidad, es muy complicado poder determinar en realidad cuál es el comportamiento de la pieza, esta que tenemos entre, entre B y C, ¿sí? Esta que nosotros tenemos por acá, esta columna, es bastante complicado determinar ya, digámoslo así, o sea, la tabla que vimos anteriormente es bastante estándar, muy teórica, muy eh, concepto, conceptual, ¿no? Pero en el caso de ya la realidad, pues, ¿qué sucede con una columna de este tipo? Sí se puede articular, por supuesto, también se puede empotrar, claro. Nuevamente, los sistemas de concreto casi se acercan a un buen empotramiento, eh, pero no es al 100%. Tiene mucho que ver, en realidad, algo que tal vez no habíamos tomado en cuenta, y son las vigas. Al final de cuentas, esto es un sistema de marcos. Entonces, a excepción de las columnas del primer nivel, que van a estar empotradas, tentativamente, también, si pues a nivel de diseño de acero nosotros queremos articularlas, que ojo, y no se me van a asustar, si se puede, y no pasa nada, es como una buena parte de estructuras de acero se diseña con una articulación en el apoyo. Pero este es uno de los apoyos que uno lo puede definir de manera, eh, pues como tal, una decisión. Yo voy a decidir empotrar mi columna y solo tengo que hacer los detalles constructivos para empotrarla. Si estoy trabajando en acero, ¿qué les digo yo? Y voy a tener una placa base acá. Pues lo que hay que hacer es acercar mucho los tornillos a ciertas ubicaciones de los ejes, sí, ejes de las piezas. Incluso les digo, si alguna vez han visto alguna bodega, especialmente bodegas de las de hace muchos años, eh, solamente se colocaban dos tornillos se colocaban, y eso generaba pues una articulación casi perfecta, ¿verdad? Entonces, uno sí puede definir la parte del apoyo, por supuesto, y la parte de arriba es la que empieza a generar cierta complicación, pero como recuérdense, ahorita vamos a revisar sistemas de marcos. Sería muy diferente si nosotros llegáramos a tener sistemas que fueran, ¿qué les digo yo? De muros de corte, por ejemplo. Bueno, ahí ya cambia un poco la situación, ¿no? Porque el muro de corte va a tener su propia longitud efectiva para defustar y pandear, etcétera, etcétera. Pero no compete el curso. ¿Qué pasa con las estructuras de acero? Y esto pues tal vez viene a ser teoría general para todos sus cursos donde van a tener que ver o revisar o diseñar un marco. Aplica para cualquier tipo de material, ¿sí? No solo y exclusivamente para acero. Nosotros, si nosotros queremos calcular el factor de longitud efectiva, perdón, tenemos que evaluar cómo están las condiciones de frontera en la parte inferior y la parte superior. Ahora bien, esta tabla que nosotros tenemos como G sub X está basada en el concepto de estos dos recuadros. Perdón, no, creo que no se ve. Estos dos recuadros, ¿sí? Y básicamente nosotros tenemos que si es una articulación, el valor de G tiende al infinito, porque no hay restricción, ¿sí? Quiere decir de que la rotación puede ser infinita. Podría rotar, pues, indefinidamente en el punto. Pero matemáticamente, para que poder limitar los resultados que obtengamos, es de que ¿cómo se llama? El marco que pudiera tener libertad de rotación, se asume un valor máximo de G igual a 10. ¿Sí? Y esto tiene que ver con unos monogramas que vamos a ver en un momento. Y cuando nosotros tenemos un empotramiento, nuevamente, un empotramiento no permite rotaciones. Y si G es una variable que está relacionada con la rotación, quiere decir entonces que si tenemos un empotramiento, G va a ser igual a 0.
¿ya? Pero como no podríamos darle ese valor porque se nos va a indefinir aquí la ecuación, ¿sí? Nosotros debemos de adoptar entonces un valor de g igual a 1. Ojo y anoten por favor esos valores como límites. Y precisamente por ello es de que previo a la clase del día de hoy, cuentan ustedes con las diapositivas que ya están viendo, ¿sí? Para que puedan tener las tablas que vamos a visualizar en un momento a la mano. Muy bien, entonces, bueno, aquí un poquito de la teoría que tenemos es de que en el caso de las columnas que forman parte de un sistema estructural, el factor K, que era pues, de la pregunta inicial en esta slide, es de que no podemos definirlo de manera exacta con esas condiciones ideales de la tabla que veíamos anteriormente. Entonces, nosotros debemos de evaluar qué tanta rigidez le puede aportar los sistemas que van a ser los que le acompañen, y esa rigidez entre el nodo pues se evalúa a nivel de columna y la rigidez que las vigas pueden aportarle. Se descartan en realidad los sistemas de piso. Son diafragmas y se comportan como diafragmas flexibles o rígidos, pero son diafragmas y los diafragmas van relacionados con las vigas. A nivel de elementos finitos en los software y demás, sí logran generar cierto aporte. Es por ello que cuando hagan algún cálculo y quieran compararlo con algún modelo, puede haber alguna variación, pero eso es precisamente los factores que tienen que ver. Pero si nosotros queremos llegar a la esencia de qué sucede a nivel de rigidez del nodo, pues lo que sucede es esto, que vamos a tener una relación acá, en la cual hay que generar una sumatoria del módulo de elasticidad de las columnas, ¿sí? Es decir, columna que tengo en el nivel superior y la que tengo en el nivel inferior. Si yo estoy evaluando el punto acá en B, aquí voy a tener una G sub B. Entonces, tengo columna entre B y, digámoslo así, un punto C arriba. Si a este nodo le pusiéramos C. Entonces, si nosotros tuviéramos, si estamos evaluando la columna entre B y C, vamos a tener un módulo de elasticidad por cada pieza, una inercia de cada columna, pues hay que sumarlas, y la longitud entre B y C, ¿sí? Cuando yo eso lo divido en la sumatoria nuevamente del módulo de elasticidad de las vigas por su inercia de las vigas, y la divido en su longitud, pues yo este valor lo puedo llegar a relacionar y obtener así el valor de G en el punto en el cual está analizando. Si yo estaba revisando la columna en la parte superior, pues me estaría obteniendo entonces el valor de G en B. Y en el mismo caso, si estoy evaluando en A, pues tengo que tomar esta columna relacionada con la inferior, así como las vigas que llegan a aportarle rigidez a ese nodo. Si estoy diseñando con el mismo material, el módulo de elasticidad, pues puedo sacarlo como un factor común de mis sumatorias, lo tengo en el numerador, en el denominador lo elimino, y ya solo me van a generar aporte, inercias y longitudes. Entonces, me voy a quedar con esta ecuación por ahora, y pues interpretemos un poco qué quiere decir eso, ¿no? De que si mis columnas son robustas, o sea, imagínense usted, y es que por ello es de que, pues ya revisando las ecuaciones, uno dice, bueno, pues son los sistemas de concreto, que son hasta cierto punto muy masivos, hablemos de columnas de edificios grandes, en sótanos, llegan a tener 80, 1 metro, 2 metros, qué sé yo, depende de las características. Pero esa gran inercia, porque recuérdense que al final la inercia, vamos a regresar por acá. La inercia la tenemos como área sobre radio, ¿no? Perdón, inercia es radio al cuadrado por área, ¿sí? La tenemos. Entonces, si voy a tener una inercia bastante grande, o para alcanzar una inercia bastante elevada, necesito un radio de giro y mucha área. Es decir, son elementos muy masivos, ¿no? Entonces, ahora regresemos aquí y analicemos esto. Bueno, entonces quiere decir de que esa es una de las partes que hay que controlar. Y si nosotros tenemos piezas que son muy largas, muy altas en el caso de las columnas, porque estoy en el numerador, también pueden darle cierta permisibilidad a la columna para que rote. Y en el caso de las vigas igual. Si yo voy a tener una
Y es que también eso tiene que ver con la redundancia, ustedes. La redundancia estructural, cuando yo empiezo a tener muchos ejes bien distribuidos, a longitudes equivalentes, muchas columnas, muchas vigas, para hacer un buen entramado entre todo mi marco, voy generando longitudes de piezas cortas. Entonces, eso disminuye el denominador y lo que va a hacer es de que, pues, si tengo un número bajo acá, tengo mucha rigidez en mis nodos, ¿ya? Porque mi denominador, pues, es bajo. Y nuevamente aquí la inercia de las vigas tiene mucho que ver. Si yo tengo un número alto, recuérdense que aquí nuevamente hay una nueva fracción, es decir, vigas pues grandes, ahí van a disculpar los amigos en el diseño arquitectónico, pero es por esto, ¿no? Por eso es de que uno busca peraltar siempre las vigas para que un número elevado sobre una longitud pues considerable mantenga entonces un denominador razonable. Y lo cual pues va a dar que si el numerador nuevamente es considerablemente elevado, voy a tener una buena rigidez en mi nodo. Entonces, ya que vimos el concepto, bueno, aprovecho para preguntar, no sé si alguien tiene alguna duda acá. Ok, de igual manera saben que pueden levantar la mano sin problema. Vamos a revisar entonces ahora qué sucede ya con este tema que hemos revisado para marcos que sean clasificados con poca desplazabilidad y aquellos que sean con mucha desplazabilidad, ¿sí? Cuando yo tengo una desplazabilidad grande, noten ustedes, aquí el valor de G, ¿sí? Lo que hablábamos hace ratito, es el que tiende a llegar al infinito. Entonces, si yo tengo, vamos a cambiar aquí el puntero láser. Si yo tengo un marco que es bastante desplazable, es decir, que no tenga riostras o no esté embrezado o que pues, sea flexible, ¿sí? Lo que voy a tener es de que mis nodos generalmente van a ser flexibles también. Si mis nodos son flexibles, entonces el G sub A y el G sub B que veíamos para una columna, cualquiera, se puede elevar por mucho, ¿sí? Y esto lo que va a dar, en realidad, es un efecto similar a este. Si ustedes revisan, y esto pues lo asumimos como una columna entre ejes de vigas, y ojo que pues para eso también da lugar a los efectos P delta, que seguramente van a ver en sus otros cursos. Precisamente por eso es de que este tipo de efectos con marcos que son bastante desplazables, nodos que permiten mucha rotación, aumentan ese factor delta. Y ya con cargas distribuidas que están separadas, pues ya generan otro tipo de efectos ahí en los marcos, ¿verdad? Pero eso ya se sale un poquito del curso como tal. Pero esta gráfica en realidad nos dice mucho, ¿sí? Esto es un monograma, ustedes ya lo tienen en su presentación. Y aquí básicamente tenemos cómo están sucediendo las rotaciones respecto al eje, ¿sí? Que nosotros ya estábamos viendo. Y precisamente sucede esto, amigos. Enfóquense ustedes ahorita en el nodo B. Al igual que en la diapositiva, hace dos diapositivas, teníamos un punto A y un punto B. El problema está en que sobre A también va a haber otro nodo que también está desplazando. Es por ello que aquí hay un primer delta. Luego, entre A y B hay un segundo delta. Entonces, noten ustedes, la carga que en realidad tendría que haber llegado a A está desplazado no solamente un delta, sino ya un delta más un delta acumulado, ¿sí? Entonces, precisamente ese tipo de efectos en los marcos que tienen mucha desplazabilidad van teniendo rigideces bajas en los nodos, precisamente por este efecto que se da, ¿sí? Porque tiene mucha rotación. Digamos que θ sub B acá es considerablemente alta. Y precisamente por ello es de que G sub A y G sub B tienden entonces al infinito. Si nosotros quisiéramos hacer un ejemplo, ¿qué les digo yo? Vamos a ver aquí, a ver si me sale eso. Nosotros tenemos la opción para... Nosotros tenemos aquí la opción para interpolar los valores, o mejor dicho, trazar una línea, digamos que hoy, perdón. Imagínense ustedes esto, el caso siguiente. Si nosotros relacionáramos el nodo que está en GA como un 2,
y en GB, digamos que por la inercia de los elementos y demás, tengo un valor bastante rígido, igual a 10. Entonces yo, así como seguramente más de alguien aquí presente vio en algún curso de pregrado, pues puedo trazar una línea. Y si aquí tengo, vamos a ver, tengo dos, aquí sería 2.20, 2.40, 60, 80, 3. Entonces aquí más o menos tengo un 2.10 en la intersección de mi factor K. Bueno, pues ese factor K yo lo tomo y ya lo puedo multiplicar para obtener mi longitud efectiva. Pero obviamente sabemos que valores en un nodo como un G en B, alcanzar un 10 es bastante poco probable. Sino que muy seguramente podemos estar relacionando lo que les digo, valores entre 1 y a lo mejor 1.5 o algo similar. ¿Sí? Vamos a ver por acá, que más o menos me estaría dando un valor entre 1, vamos a ver aquí, ya estoy casi en 1.40 por ahí. Pero siempre mis valores K, si se dan cuenta ustedes, empiezan en el 1, del 1 para adelante. Entonces, mis valores de K, de longitud efectiva, como mínimo acá van a ser de 1. Quiere decir de que son multiplicadores ya al final por la longitud efectiva, que en realidad la van a aumentar. Voy a tener más longitud de la que yo tengo físicamente para pandear. Entonces, en resumidas cuentas, y interpretando la información que está en mi monograma, lo que voy a tener en este caso es de que tengo mucha desplazabilidad. Tengo longitudes que en realidad, dependiendo de qué tan flexibles sean los nodos, mi longitud por lo menos va a ser de 1, de ahí para arriba. ¿Y qué pasa ahora, en el otro caso, donde mis marcos se ven limitados por elementos como arriostres, brisas, no rígidos, etcétera, etcétera? Pues este es de los favoritos de los diseñadores, porque si se dan cuenta, como mínimo mi factor de K empieza en 0.5 y a lo mucho llega a un 1. ¿Sí? Quiere decir de que esto, precisamente esto que tenemos en pantalla, es, digámoslo así, la esencia del por qué muchas veces en acero se prefiere que los marcos, que los pórticos tengan sus riostras. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos a tener este tipo de elementos, lo que sucede es de que llegamos a tener factores K que nos devuelven longitudes efectivas bajas. Cuando tenemos longitudes efectivas bajas, miren ustedes, ahora que ya sabemos esto y el por qué sale de ahí, cuando yo tengo un factor de K relativamente bajo, voy a aumentar mi carga crítica. Quiere decir que se vuelven piezas que aguantan más carga vertical. Entonces, cuando yo aprendo a controlar esta parte, y bueno, eso también es por ello que en acero se busca siempre arrastrar. Esto me da el fundamento entonces para que si yo limito la desplazabilidad de mis marcos, aseguro que la carga que va a bajar sobre ellas tenga un efecto como el que está en este diagrama, no como el que teníamos en la diapositiva siguiente, que noten ustedes aquí, el marco está completamente desfasado, sino que acá, casi, digámoslo así, la carga pues baja casi sobre el eje de las columnas. Entonces eso permite que las columnas trabajen más sobre su rango, bueno, sí, obviamente sobre su rango elástico, pero que no hayan efectos en el cual pues va a rotar un poco la columna y eso ya hace que vaya a pandear sobre su radio de giro inferior. Entonces, cuando nosotros tenemos marcos con poca desplazabilidad, pues ¿qué vamos a tener? Por muy rígido que pudiera llegar a ser, perdón. Bueno, pues más o menos aquí el mismo ejemplo. También con los monogramas podemos hacer una leve interpolación, que les digo yo. Ahora hablemos de que si vamos a relacionar un 0.3 y un 0.5, por ejemplo, en ustedes. Lo que va a suceder es de que yo voy a andar alrededor de un 0.65 de K. Es más o menos relacionado a lo que nosotros teníamos acá en la diapositiva, que ya son escenarios en el cual pues se alcanza una buena rigidez, una buena, sí, un buen empotramiento,
que nos va a permitir mucha rotación en mis nodos. Entonces, cuando ya tenemos pues valores de K inferiores a la unidad, lo que hacemos es de que garantizamos que trabaje muy bien nuestra columna, ¿vale? Entonces, estas dos diapositivas que veíamos hace un momento, pues obviamente que hay que revisarlas, hay que estudiarlas, hay que analizarlas bien. Ahí está toda la información. Esto es, digamos que, el fundamento de los marcos, del diseño de pórticos, de marcos en acero, ¿verdad? Esa es la esencia de ellos. Y bueno, si en algún caso quiero determinar el valor exacto, ¿sí?, de mis valores de K, a ver, ya sabemos que para determinar el valor de G en A y G en B, o pues G en E en posición X, yo tengo que sumar las elasticidades por inercias dividido longitudes en columnas, y el mismo caso para vigas, ¿sí? Y esta ecuación, por favor, anótenla, porque ahorita nos va a servir para un ejemplo. Pero, si yo deseo estimar mi valor de K, también puedo realizarlo. No solamente trazando la línea en el monograma, sino que se puede realizar a través de esta ecuación. Entonces aquí tenemos el resumen de lo que hemos visto, aprendido el día de hoy. Y es lo siguiente, que para estimar el valor K, y van a ver que es bastante certero con las gráficas. De hecho, las gráficas, pues obviamente están trabajadas, elaboradas a partir de esta ecuación, por supuesto. Nosotros debemos para calcular el valor de K, recuérdense, G en A y G en B es como el esquema de la columna. GA es la posición inferior y G en B es la posición superior de la columna que ustedes van a analizar. Raíz cuadrada de 1.6 por GA por G en B, es decir, la posición de arriba, más 4 veces GA más GB, más una constante de 7.5. Dividido en la raíz de GA más GB más 7.5. ¿Sí? Ya tenemos aquí nuevamente el valor de G en la posición X que ustedes desean revisar. ¿Vale? Muy bien. Estamos en el tiempo. Sí, todavía. Vamos a terminar la parte de teoría, porque hay un tema aquí de piezas que sean esbeltas y piezas que no. Y así en el ejemplo, pues podemos calcular cada una de ellas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta antes de salirme de longitud efectiva? Y sí, disculpe, solo con una consulta. En la parte de abajo de la fórmula de G de X, dice la elasticidad, la inercia y la longitud de las vigas. Esa se mete en la longitud de todos esos datos de las 4 vigas que encierran a nuestra columna que queremos evaluar. No, excelente pregunta, Brian. No, fíjese que lo que usted pregunta es importantísimo. Fíjense que, no, en realidad ahorita, y precisamente ese ejemplo está pensado en que sea en 2D. En 3D es complicado. Por lo siguiente. Buena pregunta. Sucede que... Perdón, ya me había pasado. Sucede que vamos a tener rigideces diferentes en X y en Y. Entonces, cuando analicemos el sentido en el cual pudiera deflectar en Y, pues obviamente van a ser las columnas que le aporten alineadas a ese eje. Y el caso contrario para X, ¿verdad? La ventaja es de que digamos que ahora que ustedes ya lo saben, cuando lo calculan en sus programas, porque obviamente lo vamos a aprender a hacer a mano, pues, pero muy probablemente lo van a hacer en software más adelante. De hecho, el próximo curso lo vamos a hacer en software. El programa evalúa, pues obviamente, los valores de GA y GB en X y en Y. Ahorita, por ejemplo, solo para que ustedes lo aprendan, solo lo vamos a ver en una dimensión. Entonces sería solo el lado que estamos analizando. Entonces serían solamente 2 vigas. En este caso, ¿serían las vigas superiores o las inferiores?
Depende del nodo que esté analizando. Por ejemplo, si está revisando, vamos a ver, si está revisando el GNA, serían las vigas que tendría donde está el puntero, no sé si se logra ver, y la del lado derecho. ¿No? Ya, gracias, sí. Muy bien. Ok, entonces, y esto pues seguramente los que hayan tenido oportunidad o ya tienen pues años trabajando de lo que es diseño o análisis estructural, este es uno de los valores que decide si procedemos con esa pieza o no, ¿no? Que básicamente va a ser la relación que tengamos entre la demanda que le estamos pidiendo a la columna o a la pieza versus la capacidad que pueda darnos la columna, ¿sí? No se le puede pedir más de lo que puede dar. Es concepto fundamental. Pero obviamente nosotros, pues como todos buenos ingenieros, vamos a aplicarle entonces, ingenieros, ingenieras y arquitectos y arquitectas, vamos a aplicar siempre pues un factor de seguridad. Ese factor es un factor de reducción de resistencia para miembros, especialmente ahorita que estamos hablando de compresión, pues va a tomar el valor de 0.9, según el RFD. Pero si nosotros vamos a diseñar con ASD o vamos a chequear un ASD, en realidad aquí dividimos sobre un omega, ¿sí? De hecho, perdón, aquí está según ISC 360, la versión que corresponda a la actualizada, nosotros vamos a tener entonces un multiplicador por un omega a compresión, un omega sub C, que generalmente pues es la fracción que les decía, ¿verdad? Normalmente divide en un valor, el que corresponde. Pero como nosotros vamos a revisar más que todo diseños nuevos, o sea, el RFD, con ello nos quedamos. Por un phi de compresión de 0.9. Y ese valor de factor de reducción lo multiplicamos a una carga. La carga que nosotros, pues, ya evaluando el tema de la longitud efectiva, la carga crítica, eh, ya nos da un valor en el cual nos dice, bueno, mire, hasta aquí, hasta este punto, hasta este valor, su columna aguanta. Si usted excede, va a pandear, en el sentido del radio de giro menor, pero va a pandear. Entonces, el valor de carga crítica nosotros lo introducimos en esta parte de esta ecuación que tenemos en pantalla. En este punto tendríamos, digamos, la carga crítica y multiplicado por el 0.9 va a ser entonces el valor mayor al que la carga o la fuerza axial que nos dé el análisis estructural puede llegar a estar sometido. Y con eso nosotros vamos a determinar qué relación demanda-capacidad puede llegar a tener. Obviamente, este es uno de los valores importantes que nos sirve para determinar conceptualmente si nuestra pieza está trabajando de manera adecuada, si está sobreestimada, o si está sobrediseñada, o si está subesforzada, que también puede ser. A lo mejor, al momento de dividir mi PU sobre mi phi por P sub n, puedo tener una relación demanda-capacidad de 0.1, por ejemplo. Quiere decir de que ya con los factores de seguridad, que mi columna trabaje un 10%, no está siendo tan eficiente mi diseño. Puedo cambiar las piezas. En principio ese es el concepto. Así como también, si yo tengo pues, un valor que está cercano a la unidad, un 98, 97%, 99%, a lo mejor tengo que revisar y no, sí estoy cubierto por factores de seguridad, pero si mis números pues, están exactos, pues ya estar al límite también puede resultar un poco pues, peligroso, ¿no? Entonces, y aquí pues va a depender mucho del criterio de cada quien y la decisión en la cual pues pudiera estar siempre en un rango seguro. Un 0.70 es un parámetro pues, idóneo, no se está esforzando la pieza, que de hecho también en los programas de cálculo hay como un semáforo, ¿no?
en la mayoría de elementos, si aparece en blanco, en gris o en celeste, pues están sobreesforzados, están bien, no hay necesidad, pero podemos estar en un rango verde, es un, si no me recuerdo, como un 0.50 de la relación demanda-capacidad, y ya conforme uno empieza a subir esa relación, pues ya empezamos a llegar a un amarillo que nos indica una alerta, un morado, bueno, sí, un naranja, un morado que ya es un cercano a, miren, aquí tengan cuidado, y un rojo, pues es, no, mire, esto ya falló, en definitiva, esta relación no se dio, ¿verdad? Entonces, este concepto es importante de tal manera que nosotros podamos siempre controlarlo y va a estar regido por lo siguiente. Son 4 puntos importantes. Nosotros vamos a tener como carga nominal, que sería esta P sub N, ¿sí? Resistencia nominal por compresión. Y podemos calcular en realidad 4. Sí. Podemos calcular 4 diferentes valores referentes a este adicional a la carga crítica. La carga crítica ustedes ya la vieron. La carga crítica está en función del radio de giro. Perdón, de la longitud efectiva, que está relacionada con radio de giro. Pero también se puede ver afectada la pieza. Vamos a regresar aquí un poquito a los esquemas. Digamos que se puede ver también afectada la pieza no solamente porque pueda deflectar para un lado o para el otro. La mayoría de columnas que ustedes pueden utilizar en acero tienen esta forma. Pero también puede haber un pandeo por torsión. Quiere decir que la columna pues literalmente torsione. También puede haber un pandeo local. Quiere decir de que uno de los patines, por ejemplo, deflecte a nivel local. El alma puede también pandear. Entonces, para asegurarnos que ni los patines ni el alma o toda la pieza puede deflectar o pandear o doblarse para uno de los sentidos, en el cual a lo mejor ni siquiera llegue a trabajar su carga crítica. Nosotros debemos de revisar entonces también cómo está el tema de las esbeltes, perdón. Entonces, para evitar tener estos parámetros y que nuestra carga nominal sea pues elevada, que sea buena, siempre tenemos que revisar cómo va a estar el límite de la esbeltez. Entonces, aquí me voy a centrar, porque también es una parte fundamental del día de hoy, y tiene que ver mucho con el ejemplo que vamos a ver ya en un ratito. Son las 3 de la tarde, ¿sí? Para que no nos vaya a agarrar el tiempo. Debemos de calcular, así como nosotros revisábamos el lambda para la pieza, recuérdense, lambda es L sobre R, ¿sí? La longitud que puede pandear sobre su radio de giro, el menor. Pero también a nivel local, digamos que si le sacamos una sección transversal a la pieza, nosotros, recuérdense, podemos tener fallas también a nivel de alas, de patines, ¿sí? O a nivel de almas, ¿sí? Es decir, que aquí literalmente, también cuando se está cargando mucho la pieza, nos puede suceder esto, de que pandee en uno de estos sentidos. O que las almas, pues, deflecten hacia este sentido. Si digamos que este era mi eje central, ¿verdad? Vamos a alinear mejor. Esta línea puede darse el caso en el cual deflecte hacia arriba, hacia abajo. Y ahí, pues obviamente estamos perdiendo todo el cálculo que ya nosotros habíamos hecho. La rigidez de esa pieza y su radio de giro deja de existir en el momento en el cual o el alma o los patines deflectan para cualquier lado. Entonces no podemos permitir que pandeen. Así que nosotros debemos de revisar si tenemos esbeltez en cualquiera de estas partes de la sección transversal. Entonces vamos a revisar la esbeltez en el ala, en el patín, y la esbeltez en su alma. Entonces, el patín o el ala se le conoce como un elemento no rigidizado. Porque, vamos a ver. Digamos que nosotros, si revisamos el patín superior de esta sección transversal, respecto a la figura,
digamos que el patín superior solamente está anclado a la sección transversal a través de la unión que tiene con el alma, ¿sí? Entonces, es un elemento que, digámoslo así, si nosotros cortamos el patín y solo analizamos el patín no está rigidizado, porque solo tiene un punto de unión, ¿sí? Y el patín inferior tampoco, solo tiene un punto de unión. Pero esos mismos puntos que he resaltado, ahora si analizamos el alma, fíjense ustedes, el alma, esa pieza sí que está rigidizada porque está conectada al patín superior y al patín inferior. Entonces todos sus extremos, digámoslo así, están rigidizados. Por lo tanto, a las almas normalmente se les llaman elementos rigidizados, ¿sí? Y a los patines, pues no. Simplemente son elementos que no van a ser rigidizados. Y precisamente este concepto nos sirve para definir el resto de secciones. La pieza W, pues es la tradicional en acero, pero ¿qué pasa con los tubos, por ejemplo? Pues fíjense ustedes que con los tubos, a ellos se les conoce como piezas que son completamente rigidizadas, porque digamos que el patín superior de arriba está conectado en las esquinas, en los bordes. Las almas están conectadas con los patines a través nuevamente de las esquinas. Y así sucesivamente. Y el círculo no se diga, es el mejor elemento, la mejor pieza rigidizada. Y les explico esto porque precisamente luego vamos a tener que revisar la tabla B4.1 y en ella hay que determinar qué sucede si son piezas rigidizadas o no. Bueno, pero antes de llegar a ese punto, ¿qué sucede con las ecuaciones? Pues, ¿qué es lo que yo sé que quieren revisar? Pues sucede que cuando nosotros vamos a tener un pandeo de patín, de ala, pues debemos de revisar dos parámetros. Uno, el que tiene nuestra pieza y otro, el permisible. El permisible normalmente va a ser un lambda sub R, que es como, digámoslo así, el lambda resistente. Entonces tenemos lambda resistente para ambas partes de la sección transversal. Solo que si nosotros vamos a revisar el patín, vamos a siempre sacar una raíz cuadrada de elasticidad por FY, y esas se mantienen todas. Miren ustedes, también para el raíz cuadrada de elasticidad sobre FY. Y lo que varía es el numerito que tenemos acá. 0.56 para los patines y 1.49 para las alas. Y esto viene de este punto, ¿sí? Recuérdense. Y anótenlo, por favor. Lambda para alma es 1.49. Y para los patines es de 0.56. Bueno, ¿y de dónde salieron esos valores? De acá, ¿sí? Precisamente el caso número 1 nos dice que para los perfiles rolados en molino, secciones I, miren ustedes, ahí está, donde las piezas, digamos, pues no estén conectadas, ¿sí? Nosotros debemos de revisar la relación entre V sobre T, es decir, el largo de esta pieza sobre su espesor, y pues obviamente eso lo vamos a comparar con la limitante que nos dicta la norma, para ver si son piezas esbeltas o no. Si son inferiores al valor que nosotros tenemos piezas esbeltas. Perdón, no, tenemos piezas que son no slender, que serían no esbeltas, disculpen. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos piezas que no son esbeltas, todo el resto de cálculos que nosotros hemos visto se van a cumplir. La carga crítica, especialmente, y ya con ello nosotros podemos garantizar que la carga crítica sí se cumple. Si nosotros tenemos piezas esbeltas, imagínense las secciones transversales de las columnas de una nave industrial muy grande, cuando ya tenemos cartelas, secciones con peralte variable, ¿sí? Y va aumentando, va aumentando. Generalmente ahí este parámetro no se ve, porque son almas especialmente que son muy grandes.
Y bueno, ahí se colocan rigidizantes y otras piezas para controlar eso. Y bueno, ¿y qué pasa ahora hablando de las almas? Las almas que están que son de secciones I, especialmente esa parte, miren ustedes aquí, H sobre espesor de la web del alma, se divide y debería de ser inferior al 1.49. Ojo que esto también aplica para perfiles tipo channel. Para secciones tubulares, miren ustedes, el valor de 1.49 cambia a 1.40. ¿Sí? Si ustedes van a tener cover plates, que son las placas que van encima de los patines para reforzarlas y aumentar ahí la capacidad que pueden resistir, nuevamente 1.40. ¿Qué les digo yo? Si son secciones que sean compuestas, miren, eso es importante. Si son secciones compuestas, build up, no es un punto 56. Ojo que estas son roller, que quiere decir de que son roladas en molinos. Pero si digamos que yo tengo un taller y yo voy a armar mi propia sección I a partir de 3 placas, es decir, pongo patín, pongo alma y pongo patín nuevamente y sueldo. Pues yo lo que voy a tener entonces es la limitante, pues me cambia y aumenta un poquito. Precisamente aumenta porque no existe esa curvatura entre la unión de alma con patines, donde se daban los esfuerzos residuales que ya platicamos. Y bueno, también podemos llegar a revisar las angulares. El valor nuevamente, miren que todas siempre es la multiplicación pues la multiplicación de un valor por la raíz de módulo de elasticidad sobre FI. Ahora bien, si son secciones que sean compuestas, ¿está? Vean ustedes que aquí hay un caso sobre sub C. Ese nos aparece en la normativa. Perdón, aquí no lo copié, pero cabalmente, luego de esta tabla aparece un recuadro aquí que, les soy sincero, no lo tengo en mente, pero lo vamos a ver. Bueno, ahora bien. Entonces, miren ustedes, aquí ya vimos que en las tablas que revisábamos hace ratito, del lado derecho está la limitante, es decir, el mayor valor que nosotros podemos tener. Y del lado izquierdo aparece cómo calcular ese valor. Entonces, si nosotros vamos a calcular para patines, deberíamos de la dimensión B sub F, que es esta que tenemos acá, dividirla sobre 2 veces el espesor del flange, del patín. Y para la esbeltez del alma, que va a tener la pieza, vamos a tener la altura, ojo, la altura H normalmente está después de la dimensión K. Entonces, tenemos la altura H sobre el espesor de la web del alma. Y el valor que obtengamos ahí, que es adimensional, debería ser inferior al lambda sub R, que ya vimos cómo calcularlo. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a hacer un ejemplo con perfiles de módulo. ¿Y qué pasa con las piezas que sean circulares? Solo mantienen ¿cómo se llama? Un lambda de resistente equivalente a 1.40 de la raíz de E sobre FY. Y el actuante sería siempre B sobre T. Donde B, y ojo, B, si ustedes se dan cuenta, también los tubos, por la sección de esa curva, también tienen su propia K. Entonces hay que restarles esa K de cada lado. Igual, normalmente las tablas se traen esta dimensión B. ¿Y cómo saber cuál de las dos? Porque este es un tubo rectangular. Pues siempre calculen para el lado donde es menor. ¿Sí? Porque ese va a ser el lambda más pequeño que les va a dar a ustedes. Entonces, pues ya eso permite la comparación para determinar si la pieza es esbelta o no. Si nosotros tenemos aquí que se cumple de que estemos debajo de la limitante, debajo del 1.49, debajo del 0.56, nuestra pieza no es esbelta. Quiere decir de que estamos ok y podemos continuar con el resto de los cálculos. Quiere decir aquí de que si nuestra sección no esbelta,
Y ya solo tenemos que revisar el pandeo flexional, que es la carga crítica. Y ya con eso determinamos nuestro valor de P sub n. Si en algún caso tenemos una sección que sea esbelta, pues hay que calcular su propio pandeo flexional. Con secciones esbeltas se aplica. Pero nuevamente, este segundo inciso es, si en algún caso tenemos una sección muy perata, ¿verdad? Pandeo flexional. Fíjense que, bueno, ya dejando a un lado lo que corresponde a la sección transversal de las piezas, ya solo nos queda por ver pandeo flexional. El pandeo flexional quiere decir de que también nuestra pieza podría no desarrollar completamente ¿cómo se llama? Su compresión, siempre sobre su eje axial, si se cumple o no este parámetro. Este nuevo se va a llamar lambda sub c. Y nosotros lo determinamos a través de la ecuación siguiente. Un valor de K, que ya vimos que es el valor de la longitud efectiva, por su longitud, sobre un radio de giro menor, siempre utilizamos el menor, ¿sí? Por pi, que es la constante, por raíz cuadrada de Fy sobre L. Entonces, si se dan cuenta, este valor nos da pues mucho, siempre van relacionados los valores de lambda. Siempre toman elasticidad y el módulo de fluencia, ¿verdad? Para revisar ¿cómo se llama? Para revisar estos parámetros. Y ahora bien, cuando nosotros tengamos columnas que vayan a pandear de forma elástica, para, ahí sí que, contemplando cuestiones que ya ha revisado ISC, que son los desalineamientos iniciales, que pueden llegar a afectar especialmente este lado, nos devuelven ya de manera sencilla y práctica, solo que, pues, miren, ustedes para el cálculo de carga crítica, pues no se preocupen, para determinar pues el pandeo flexional, no se moleste. Y a nivel de norma, usted lo único que tiene que calcular es este valor constante de 0.877. Esto es para cualquier tipo de pieza, sección I o la que corresponde, cualquiera de esas, sobre su valor de lambda sub c, y que ya calculamos aquí arriba. Por un FY, y eso es todo. Si es de que su columna va a pandear de forma elástica. Si va a pandear inelástica, lo que tiene que hacer es que el 0.658, que es una constante, la eleva, ojo, esto es una potencia, la eleva a lambda sub c al cuadrado, tiene una doble potencia, y ya la multiplica por FY, ¿sí? Entonces, este valor de lambda sub c, creo, va a ser un poco más sencillo verlo también en un ejemplo, y así no hay problema. ¿Y cómo podemos saber si voy a estar en un pandeo inelástico o elástico? Pues sucede que mi lambda sub c me va a dar el parámetro, ¿sí? El valor de frontera, eso es lo importante aquí, el valor de frontera me lo define el valor de lambda sub c. Yo voy a saber si mi columna va a pandear elásticamente o inelásticamente cuando yo determine que lambda sub c va a ser mayor o inferior a 1.5. Entonces, en este caso, sí, miren, aquí yo tengo, que aparece. El valor de lambda sub c es igual a 1, perdón, la frontera que hablamos es de 1.5 y es el valor que está aquí en esta gráfica en el sentido horizontal. Entonces, si yo estoy en el rango inferior a 1.5 de lambda sub c, pues no me queda más que calcular mi carga crítica a partir de esta ecuación, ¿sí? Tal vez esta gráfica resume estas dos slides. Si yo tengo un lambda sub c mayor a 1.5, entonces, pues lo calculo con la ecuación que tenemos acá arriba. 0.877 por FY dividido lambda sub c al cuadrado, ¿sí? Entonces, no es de que se utilicen las dos ecuaciones al mismo tiempo, sino que hay que calcular si lambda sub c es menor a 1.5 la de arriba, y si es mayor a 1.5 la de acá, del lado derecho. Porque quiere decir que mi columna cumple con los parámetros de pandeo flexional
y su forma de falla o va a ser inelástica o va a ser elástica, pero de eso depende, de este parámetro lambda sub c. Acá nuevamente tenemos la ecuación K por L sobre R por pi, que tiene que ver con cómo va a rotar la pieza. Cuando nosotros revisamos este lambda sub c y hacemos la sustitución, digamos que aquí el 1.5, la elasticidad de 200 megapascales, el FY, si fuera un 0 a 36, por ejemplo, pues el FY sería 36 kips, pues ya nosotros vamos a tener un límite de pandeo inelástico y elástico, un valor neto en su relación de KL sobre R de 136. Entonces, este cálculo les puede servir a ustedes si van a tener una columna armada con acero a 36, en el cual la relación de K por L sobre R, si es inferior a 136, pues va a estar en el pandeo inelástico. Y caso contrario, si supera ese valor, pues vamos a estar en un comportamiento de pandeo elástico, entonces, ¿verdad? Nuevamente creo que tal vez esta parte es un poquito más fácil verla en el ejemplo, pero nuevamente pues hay que determinar primero lambda sub c. Si voy a ver, para poder saber, perdón, si mi columna va a estar en un sentido o en el otro, cualquiera de los dos. Siempre dentro del pandeo flexional, ¿qué sucede? Bueno, ya vimos que si estoy inferior a 1.5 utilizo 0.658 y si es mayor utilizo 0.877. Pero ojo que esta carga crítica, digamos que era como el valor que puede resistir la columna, pues ese, obviamente, nosotros, esa carga crítica, recuerden que es una carga, o sea, las dimensionales van a ser una fuerza. Pues esa fuerza, permítanme acá, no, es un esfuerzo, disculpen. Pues ese esfuerzo, porque lambda es esa dimensional. Entonces aquí me van a quedar las mismas dimensionales que es F sub G. ¿Sí? Fuerza sobre área. Entonces esa fuerza sobre área yo la puedo multiplicar por mi área gruesa. ¿Sí? Nuevamente, ahora ya saben, si tiene agujeros, si tiene piezas o placas soldadas, bueno, ya le calculan el shear lag y demás. Pero si estamos hablando de una pieza, no a nivel de unión, sino la pieza completa, entonces como es el área completa, pues se utiliza el área gruesa. No tiene agujeros por tornillos ni nada. Pero básicamente con esa área gruesa, yo la multiplico por el esfuerzo de la carga crítica. Es que así es como se llama, carga crítica. A pesar de que no es una fuerza, y sus dimensionales van a ser fuerza sobre área. La multiplico por un phi sub c, que es de 0.90. Y eso me va a dar la resistencia minoral. ¿Sí? Entonces, ya al momento de que yo he decidido cuál de las dos FR utilizo, ya dependiendo de mi lambda sub c, ya entonces yo la sustituyo entre una ecuación u otra. ¿Sí? Y esto lo que va a hacer es permitirme calcular mi pandeo flexional. Ya dependiendo de cómo vaya mi pandeo flexional, pues yo ya puedo determinar qué puede suceder en mi columna. Básicamente el pandeo flexional no es más que empiece a flectar mi pieza, como tenemos un tubo acá. ¿Sí? Ya para revisar de los últimos puntos, además de este pandeo flexional, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta de pandeo flexional. Luego de mi pandeo flexional, puedo llegar a tener un pandeo local, que básicamente es un pandeo flexional, pero cuando mis secciones son esbeltas. Ojo que en la parte de hace ratito, yo tenía pandeo flexional para secciones no esbeltas, ¿verdad? ¿Sí, Edwin? Ingeniero, Ujú. una pregunta. ¿Existe algún software para comprobar
o para simular eh, eh, simular un elemento en estas características para comprobar dónde falla y todo, simular eso. Sí, de hecho todos los programas que están basados en elementos finitos lo hacen. SAP 2000, ETAPS, todos lo hacen. Este es el fundamento con el cual ellos calculan. Digamos que ahora ya sabemos por qué es que sale a veces en rojo o en celeste la pieza. Es por eso. Ah, bueno. Gracias. Claro. Muy bien. Sí, es que es bastante ustedes. Es bastante. Son bastantes criterios. Bueno, pero si nosotros tenemos una sección que se salga del rango, recuérdense, vamos a ver. Solo para recapitular un poquito. Si yo tengo una pieza esbelta, digamos que se cumple este menor que tengo aquí y de este lado. Yo puedo calcular mi pandeo flexional o mi F sub CR, mi carga crítica, con estas. Pero si yo tengo una sección que se sale del rango de la relación del ala con el espesor y sus patines, voy a tener entonces una sección esbelta. Si tengo una sección esbelta, mi pandeo flexional, digamos que ya le ponemos un apellido al nombre. Ahora sería un pandeo flexional, pero para secciones que sean esbeltas. Y eso pues se le llama un pandeo local. Quiere decir de que toda la pieza ensayada no va a pandear completa, distribuidamente, sino que hay un punto en el cual se va a concentrar la falla y ahí es donde ocurre. Digamos que imagínense ustedes un tubo de, ¿qué les digo yo? 6 veces la longitud que vemos en esta fotografía, donde perdón, en la fotografía A, ¿sí? Bueno, pues precisamente cuando nosotros tenemos secciones que son esbeltas, quiere decir que no cumplimos la relación entre los espesores y la dimensión de la placa, lo que va a pasar es de que, como es una sección esbelta, va a empezar a comprimirse y en un punto determinado hay falla. Mientras que cuando son secciones esbeltas, toda la placa va uniformemente fallando. ¿Sí? Perdonen, no sé si se escucha. Me apareció un mensaje de conexión. ¿Sí? Se Ok. escucha. ¿Ves? Sí, se escucha. Gracias, muy amables. Muy bien, entonces, si se dan cuenta ustedes, las piezas no fallan uniformemente, sino que hay un punto concentrado que generalmente se da a la mitad de la longitud y ahí fallan, sin necesidad de que vaya ocurrido la longitud efectiva y demás. Entonces, la resistencia a compresión condicionada, dependiendo, pues, obviamente, del pandeo del miembro, no va a poder desarrollarse. Ojo que esto es importantísimo. Si los elementos de la sección transversal, quiere decir los patines y el alma, van a presentar una relación crítica ancho-espesor, quiere decir que son esbeltas. Entonces, lo que ocurre es un pandeo local, no un pandeo flexional. A ver, pandeo flexional es el que tenemos nosotros en esta imagen. Toda la sección se dobla. Y esto es un pandeo local. No se dobla toda la sección, sino solamente a nivel local. Solo una porción de toda esa sección. ¿Sí? Eso es lo que puede llegar a ocurrir si nosotros utilizamos secciones esbeltas. ¿Estamos claros? Okay. Bueno. Y para poder calcular el pandeo flexional con secciones esbeltas, ¿verdad? Ya sabemos que ahora eso va a ser un pandeo local. Hay dos valores que nosotros deberíamos de calcular, pero es entrar a bastante detalle. Se los dejo, está en la sección E7. Hay un factor de Q que se llama factor de reducción neta para elementos esbeltos. ¿Sí? Entonces, generalmente va a ser igual a 1 cuando los miembros no tengan en su sección, que si no mal recuerdo son rigidantes, ¿verdad?
pero lo podemos ver a detalle en la sección B4.1. Así como también ahí se puede definir el valor de Q sub S y Q sub A. Porque a veces las piezas pueden que sea, digamos que si tenemos una sección esbelta, puede que si estamos analizando un perfil W, nuevamente, el alma sí va a estar rigidizada y los patines probablemente van a estar no rigidizados. Entonces, pues solo hay que saber cuál de las dos piezas vamos a tener. Pero aquí hay un esquema en el cual, digamos que para no rigidizado sería Q sub S. Entonces aquí estaríamos calculando Q sub S. Permítame, todavía más, entonces tendríamos, para no rigidizados vamos a tener Q sub S. Y para elementos rigidizados sería, entonces, Q sub A. ¿Sí? Si nosotros estamos hablando de que vamos a revisar tubos, por ejemplo, cuadrados, rectangulares, circulares, normalmente son piezas que están rigidizadas. Y si tenemos angulares, son piezas que no van a estar rigidizadas, porque tanto el alma como el patín, que también se le llama así, o la pierna, solo se conectan con una pieza adicional en un solo punto. ¿Sí? Entonces, normalmente los angulares, pues vamos a clasificarlos como no rigidizados. Pero también podemos hacer la relación, y esta Q básicamente la metemos a una raíz cuadrada y la multiplicamos nuevamente a mi lambda sub C. Entonces, recuérdense que el lambda sub C antes lo relacionábamos si era menor o igual a 1.5 o si era mayor. Y esto nuevamente nos vuelve a dar nuestra nueva carga crítica. ¿Sí? Entonces el valor de Q se ha calculado, pues ya los años es a partir. El pandeo local requiere una nueva variable que sería Q, que es igual a Q sub S por Q sub A. Y ese valor se lo multiplicamos aquí a lambda sub C. Es el mismo concepto. Si es menor o igual a 1.5, también lo vamos a calcular por su propia ecuación, que es la misma que vimos anteriormente, multiplicada por Q. Y en el caso de que nuestra relación de lambda sub C fuera mayor a 1.5, tenemos un pandeo elástico. Bueno, y ahí pues no colocamos el valor de Q. Resistencia minorada es la misma. Y eso sería en cuanto a pandeo local. Y ya para terminar el tema de los pandeos, vamos a revisar solamente el torsional y el flexión torsional. ¿Sí? El pandeo torsional, que sería ¿cómo se llama? La primera imagen, es de que básicamente las piezas llegan a tener, si ustedes prestan atención a la ubicación del patín acá, es una cruceta. Y simplemente lo que pasa es de que rota en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Sí? Entonces acá, respecto a este eje, tenemos nosotros una rotación. Entonces cuando rotan las piezas de la sección, nosotros vamos a tener un pandeo torsional. Y este tipo de falla es causada por torsión alrededor del eje longitudinal del miembro y por lo general este tipo de fallas se presentan en miembros con secciones transversales doblemente simétricas con elementos muy esbeltos en su sección. ¿Verdad? El pandeo flexo torsional, esto ya es una combinación del que vimos anteriormente del lambda sub C con este nuevo torsional. Y si prestan ustedes atención aquí al centroide del patín, pues ese solamente se desplaza. Pero se desplaza y aparte el otro patín rota. Con lo cual, entonces, pues, tenemos un pandeo de los dos patines, pero también está ocurriendo que el centroide se está desplazando toda esta longitud, ¿verdad? Que básicamente este tipo de falla va a ser causada por una combinación de pandeo flexional y torsional. El miembro se flexiona, pero al mismo tiempo se está torciendo.
Y por lo general ese tipo de fallas puede ocurrir en miembros con secciones transversales asimétricas con un eje de simetría. También se puede calcular, pero para serles franco, hacer ejemplos con estos, porque tenemos esta ecuación y esta siguiente, se vuelven un poquito largas. Ustedes ya las tienen, ¿sí? Que de hecho sí, tal vez sí se puede ver un ejemplo. Entra una nueva variable en juego, que es la constante de San Benat, que es el valor de J, que es la constante de torsión. Probablemente algunos ya la habían visto. El módulo cortante, que tiene que ver, y es una ecuación pues ya que se vuelve un poco laboriosa, ¿verdad? Si es que tenemos simetría o no. Pero el valor ¿cómo se llama? Para poder determinar estos análisis, vamos a tomar un nuevo parámetro de esbeltez. Bueno, ustedes que para ya estos chequeos todos son esbeltes, pero es que así es como es. El parámetro de esbeltez ya no va a ser ya no va a ser lambda sub c, ahora se le conoce como lambda sub e, porque tenemos ya no solo el pandeo flexional, sino tenemos pandeo torsional y flexo torsional. ¿Sí? Solamente es sustituir el nombre, el subíndice, perdón. Entonces, esto ya lo tienen ustedes en su diapositiva. Esta es la última, de hecho. Podemos determinar los valores de tal manera que, si ustedes, solo se los voy a explicar, y vamos a ver, tal vez pienso yo que lo más apropiado es dejar un ejemplo, pero hasta el final, para primero saber que y estar tranquilos de que vamos a cubrir todos los conceptos. Pero más me interesa que veamos los esenciales, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros nuevamente tenemos categorías. Si es un miembro con doble simetría, es una doble T, por ejemplo, o un perfil W. O si es con un solo eje de simetría, pues ahí lo que normalmente ocurre es un pandeo flexo torsional. Esta es la ecuación de cada una de ellas. Ellas hay que relacionarlas donde pues, el proceso matemático es un poquito más extenso. Y al final de cuentas, cuando nosotros despejamos, precisamente por las potencias que nosotros tenemos acá, se llega a determinar una doble solución, en el cual la solución real va a ser la raíz que sea más pequeña. Siempre van a tener, o normalmente van a tener, dos valores positivos, pero la respuesta real sería entonces el valor de esa raíz inferior, ¿verdad? Y en algunos casos, pues va a ser negativa, ¿verdad? Pero siempre va a ser la menor. Tenemos que cuando empiezan a deflectar las piezas en este sentido, ocurre un nuevo radio de giro, porque es un radio de giro polar respecto al centro de cortes. Esto es un tema, pues, bastante detallado, porque conforme la pieza se va deflectando, el radio de giro va cambiando, se va reubicando conforme va deflectando la pieza, ¿verdad? Pero tal vez ahorita no voy a entrar a mucho detalle con esto, sino que más bien vamos a finalizar la parte de teoría en este punto, ¿verdad? Y el cálculo lo vamos a hacer hasta un cálculo de pandeo flexional, pero para una sección que sea esbelta, ¿sí? Entonces, esto es en cuanto a la teoría. No sé si alguien tiene alguna pregunta.